papá, ya vengo, ¿está? Voy a hacer echar coñac. Kabel Rinat Esperamos que se conecten los hermanos allí en este Shabbat para hacer un pequeño vivo, un pequeño video para bendecir sus vidas. Hablando un poco de orden, hablando un poco de diseño de reino para tu vida, para tu familia y tu ministerio. Amén. Así que vamos dando tiempo mientras escuchamos Ana Bekoach, una de las tefilá, de las oraciones más antiguas que existe, al menos que se haya registrado en la Torá de Babilonia y en la Torá del Medio Oriente, que se conoce, una de las tefilot más antiguas, de las oraciones más antiguas hechas por el hombre. Libera a tu pueblo, significa Ana Bekoach. Después cita esta palabra que estamos escuchando ahora, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea el nombre del Señor eternamente para siempre. Y en voz baja, como dijeron los hijos de Israel, de Jacob, antes de morir, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea el nombre de tu diestra eternamente y para siempre. Enseñarle, tranquilo papá, vamos a seguir tus pasos, vamos a seguir tus caminos. Así que bueno, mientras escuchamos un poquito de fondo esta canción, esta adoración de Ana Bekoach, como les decía recién, libera a los atados, libera a tu pueblo. Vamos esperando que los hermanos se conecten. Voy a compartir una breve palabra, muy breve, en este Shabbat, hablando un poco del diseño del reino. Todo tiene un orden, ¿sí? El diseño del reino, el diseño de nuestras vidas, el diseño de tu familia, el diseño de tu ministerio, el diseño de el templo, del Beit HaMikdash, del Sagrado Templo, también como el diseño del arca, etcétera, etcétera. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Ya desde el principio, en Bereshit, en Génesis, en el principio, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Siempre enseñamos que como consecuencia de estar desordenada, estaba vacía,
Dios no habita en el desorden, por eso se movía sobre la faz de las aguas. Luego, cuando puso orden en la tierra, dice que entonces cuando le puso árboles, le puso animales, le puso nombre a las cosas y afirmó la tierra, y dice que separó las aguas de arriba de las que estaban abajo, etcétera, etcétera. Dice que se paseó por el huerto del Edén hablándole a Adán: ¿dónde estás tú?, etcétera, etcétera. O sea que se movió en la tierra cuando hubo orden, porque Él se mueve en tu vida, Él se mueve en tu tierra cuando hay orden, ¿sí? Él es un Dios de orden. Amén. Bueno, no me quiero demorar mucho con el vivo con el video, así que voy a empezar. Los que no se han conectado lo pueden ver después. Y bueno, un poco hablando de esto, ¿sí? Le he puesto el diseño del reino, esta perla, a este mensaje cortito. Diseño del reino, ¿sí? ¿Por qué diseño del reino? En Éxodo, en el libro de la Torá, allí en Éxodo, seguido de Génesis, ¿verdad? Tenemos el libro de Éxodo. Luego que el Éxodo sale, después que el pueblo sale de Egipto, sale al Éxodo. Siempre decimos que el Eterno sacó a Israel, al pueblo de Egipto, pero luego tuvo que sacar a Egipto del pueblo, porque se habían arraigado muchas cosas del pueblo de Egipto al pueblo de Dios, y Dios tuvo que separar esas cosas que no eran de agrado para Dios. Tuvo que sacarle esas enseñanzas que tenían y esas costumbres que habían adoptado en aquella época. Bueno, y no es fácil a veces desarraigar esas enseñanzas y esas cosas que vienen arrastrando. Éxodo significa Shemot en hebreo, ¿sí? Shemot. ¿Qué significa Shemot? Nombres. Éxodo significa nombres. Significa y habló, también se le aplica. Y habló. Éxodo es y habló. ¿Y qué fue lo que habló? Bueno, lo que habló allí en Shemot fue poner orden. Poner orden al pueblo de Dios, al pueblo Kadosh. Y voy a leer allí en Éxodo, a partir de el capítulo 31, ¿sí? A partir del capítulo 31, para tener una referencia, como no es muy largo, lo voy a leer todo, porque tiene enseñanzas muy lindas. Sobre todo del 1 al 13, ¿sí? Bueno, comienza allí el re, se le dice en hebreo, los artesanos de la morada. Ese es el título que tiene el capítulo 31 en la versión israelita nazarena. Los artesanos de la morada. Fíjense en ustedes qué título. Yahweh le habló a Moshe: mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he dotado de un Ruach, de un espíritu divino, o sea, del Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo viene a tu vida y trae muchas cosas, y ahora vamos a ver cuáles son ellas. Poco se habla de este personaje, poco se ha hablado de esta persona, y Betzalel es una persona que ha sido muy importante, no solamente para la construcción del Beit HaMikdash, del Sagrado Templo y del Arca, sino también
como referente de una persona que Dios escogió para que sea el que construya el lugar Makon Kadosh, el lugar santísimo, el lugar donde iba a habitar la presencia de Dios. No era una persona cualquiera, era una persona de la tribu de Yehudá, de la tribu monárquica y jerárquica. Dice en el verso 3, lo he dotado de un espíritu, de un ruaj divino, ¿sí? De destreza, de habilidad y conocimiento en toda clase de labor. Fíjense en ustedes, el Eterno le dio espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento para poder llevar a cabo su obra, el lugar de su residencia donde él iba a habitar en su presencia. O sea que cuando el Señor va a hacer un lugar, cuando el Señor va a hacer un altar, cuando el Señor va a hacer allí, llámesele sinagoga, iglesia, altar, keilá, cajal o como quiera que se le llame, Él pone un orden y Él escoge, ¿sí?, personas. Él da sabiduría, da entendimiento, da conocimiento, según leemos acá en Shemot, ¿sí?, en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1 en adelante. Entonces el verso 3 dice, lo he dotado de un ruaj, de un espíritu divino, de destreza, habilidad y conocimiento, en toda clase de labor, dice el 4, para hacer diseños para trabajos en oro, plata y cobre. Fíjense en ustedes que estos materiales no son cualquier materiales. Estos materiales representan la eternidad, ¿sí? Por eso el Señor eligió estos materiales para hacer el arca, ¿sí? El arca tenía madera y tenía oro, porque la madera representa la humanidad, ¿sí?, y el oro representa la eternidad. Y cuando se fusiona la madera con el oro, acá el Señor está trayendo una enseñanza muy importante a nuestra vida. Su presencia habitaba en el arca del pacto, como habita hoy en nosotros, donde tenemos eternidad, pero también tenemos mortalidad, tenemos madera y oro, ¿sí? Verso 4, para hacer diseños para trabajos en oro, plata y cobre y bronce, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. Verso 6, además le he asignado a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado también de destreza a todos los diestros, dice, para que hagan todo lo que te he ordenado. Verso 7. La carpa de reunión, el arca para la alianza y la cubierta de encima, y todos mobiliarios de la carpa. Acá me quiero detener en el 7, porque muchos me han preguntado sobre la carpa, sobre la tapa del arca del pacto, porque tenía 2 querubines y dice que con 2 alas se cubrían los ojos, con otras 2 alas cubrían el extremo, la tapa del arca del pacto. Entonces parece un poco contradictorio, ¿no? Cuando el Señor dice, no te harás imágenes de mí, ni nada de su semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni de ninguna otra cosa. ¿Por qué hizo 2 querubines en la tapa del arca? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Los mandamientos no fueron hechos para Dios, fueron hechos para nosotros. Él dice, no te harás imágenes de mí, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni de ninguna otra cosa, a nosotros, no a Él. Los mandamientos son para nosotros, no para Él. Amén. Esto tenemos que tenerlo claro, Él es Dios. Bien, vamos a seguir. Verso 7 en adelante.
la carpa de reunión, el arca para la alianza y la cubierta de encima y todo el mobiliario de la carpa, la mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todas sus piezas, y el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas. Estamos en Éxodo capítulo 31, verso 9. Y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestimentas del servicio. Fíjense en ustedes, la ropa. Ayer hablábamos de la ropa, habíamos hecho un video acerca de las ropas que tenían que vestirse, por qué Dios es cuidadoso, cómo te vestís cuando estás sirviendo a Dios, cómo te vestís cuando estás en el servicio al Creador. Obviamente, una es la ropa que yo uso en mi casa y otra es la ropa que uso cuando estoy en el altar, cuando estoy en un lugar Makon Kadosh, en un lugar santo, predicando y sirviendo a Dios. Verso 10, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón, el sacerdote, el Cohen Agadol, y las vestimentas de sus hijos para su servicio, sacerdotales, ¿sí? Sacerdotes, dice, en el 11, verso 11 del capítulo 31, así como el aceite de la unción. Presta atención porque el aceite también tenía ingredientes especiales. Y el incienso aromático para el santuario, tal como le he ordenado, lo harán. Bueno, me quiero detener acá antes de entrar en más detalle. Llegamos a leer Shemot, como dije recién, Éxodo, que significa nombres, significa y habló. Verso 31, leímos los primeros 10 versículos del capítulo 31. Qué importante, ¿no? Bueno, el significado de Éxodo, ¿verdad? Que son los nombres. ¿Por qué los nombres son tan importantes? Porque los nombres nos dan identidad, porque los nombres nos dicen cuál es la intención de Dios con respecto a lo que quiere hacer. Y habló, ¿sí? Eso es lo que significa Shemot, y habló. Y cuando él habló sucedieron cosas tremendas, porque con el poder de su boca hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Con el poder de su palabra el Mashiach trajo revelaciones de la Torá impresionantes a nuestra vida. No hubo ni habrá un profeta como Moisés que trajo revelaciones como la Torá a nuestra vida, a los pies del monte Moriah, y bueno, y habló. Qué importante que cuando Dios habla, cosas son creadas, cosas suceden. Bueno, como buen uruguayo, entre mate y mate, les voy enseñando. Así que estamos en Éxodo, que repetimos significa Shemot en hebreo, significa y habló, ¿sí? Shemot significa nombres, son nombres, ¿sí? Y habló. ¿Y qué fue lo que habló? Puso orden, ¿sí? Puso orden a partir del verso 31 en adelante, le dio orden a Betzalel, este hombre que fue y es muy importante para quienes leemos y estudiamos la Torá. Betzalel puso orden. Betzalel fue la persona que el Eterno escogió para que sea el artesano que hiciera las cosas conforme a como Dios quería que se hicieran. Y como Éxodo significa y habló, le habló a Betzalel y le dio espíritu de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Dice allí a partir del verso 3 en adelante, para poder hacer, le dio el Ruach HaKodesh, un Ruach de sabiduría, para que él pueda hacer el arca. Incluso el arca, les vuelvo a repetir, estaba hecha de madera y de oro, porque la madera representa lo terrenal y el oro representa lo eterno, lo espiritual. Bueno, él es maestro en diseño, dice, en oro, plata y bronce. Ahora, ¿de dónde él podía hacer todo esto si tenía 13 años de edad? 13 años tenía Betzalel
cuando el Eterno lo escogió allí en Éxodo 31 para que pueda ser el artesano. Ahora, a mí me llama la atención por qué escoger a un joven de 13 años para hacer el Bet HaMikdash, para hacer el arca, para hacer las ropas sagradas del Cohen Agadol, del sumo sacerdote. Bueno, y me atrevo a compartir contigo, quizás hay más detalles, quizás tú tienes más detalles al respecto, y yo también, quizá podamos compartir más acerca de esto, pero una de las cosas que me atrevo a pensar de que el Eterno escogió a Betzalel para que sea el artesano, para que sea quien dirija a estas personas y a manipular estos materiales para poder hacer no solamente el éfod que usaba el Cohen Agadol, el sacerdote, sino también para hacer el arca del pacto y para hacer el templo. Quizá porque él no se había contaminado como los veteranos de Israel, ¿sí?, con el becerro de oro. Recordemos de que habían artesanos ya en el pueblo Kadosh, pero habían atravesado el periodo en el que se habían contaminado algunos con el becerro de oro, y para Dios eso marcó un antes y un después, fue algo muy importante. Y entonces él escoge a Betzalel con 13 años de edad para que sea el que los guíe a los artesanos a hacer el Beit HaMikdash, el arca del pacto y la ropa sacerdotal. Recuerden que no estaba solamente Betzalel, él es maestro de diseño en oro, dice, con 13 años, fíjense en ustedes, en plata, en bronce. El punto 5 que quería tocarle, los materiales del arca del pacto, ¿sí? El número 6, habían otros, ¿sí? Pero Betzalel era el señalado, tenía 13 años. Quizá los otros, como les dije recién, se habían contaminado en este aspecto. Fíjense en ustedes que dice del verso 3 en adelante: lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de labor, para hacer diseños, para trabajar en oro, plata y cobre. El 5 dice: para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. Además le he asignado a, y dice, Oliab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he dotado también de destreza a todos los diestros, para que hagan todo lo que le he ordenado, dice el verso 6. O sea que habían más personas, él no era el único, había muchas personas encargadas de hacer esta labor, pero él puso a Betzalel como encargado, ¿sí? Y lo puso por cabeza para llevar a cabo esta labor tan importante. No los eligió a los otros, sí lo ayudaron, pero no fueron los encargados, no fueron la cabeza. Él tomó a este muchacho de la tribu de Yehudá, de la tribu de Judá, un muchacho que seguramente no se había contaminado, un muchacho que quizás como tú eres un remanente que en este tiempo el Eterno ha guardado, el cual no ha doblado su rodilla a los Baales. Quizás el Eterno lo guardó como te está guardando a ti para una labor específica y para algo específico. Lo guardó a Betzalel para que sea él el que guiara a los demás artesanos que eran más veteranos que él. Él tenía 13 años de edad, pero el Eterno le plació darle, dice allí en el verso 2 en adelante, en el verso 3 dice: lo he dotado de un espíritu divino, dice en el verso 3 del capítulo 31. Le había dado un espíritu diferente para poder llevar a cabo esta labor tan importante. Bueno, y qué importante que es después el verso 8, ¿no? Dice así:
la mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todas sus piezas, y el altar del incienso. Fíjense en ustedes, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón, el sacerdote, y las vestimentas de su hijo, para su servicio como Cohen Agadol. No es poca cosa las ropas sacerdotales. Por eso yo te insto a que te presentes delante de Dios cuando lo estás sirviendo con una ropa especial, ¿sí? Si tenés tu talit, que lo uses, ¿verdad? Y cuando vas al servicio del Creador, cuando vas a algún lugar especial, si tienes tu túnica, ketel, si tienes traje, lo que sea, bueno, todo es especial. En el verso 12 del capítulo 31 de Éxodo, dice lo siguiente: el día de reposo, el Shabbat, un día como hoy. Fíjense en que lo remarca en la versión israelita nazarena. Allí dice el título: el día de reposo, Shabbat. Shabbat no es sábado, Shabbat es descanso. Y descansó el Eterno de toda la creación, de todo lo que había creado, y dice que cesó de todo lo que había hecho, pero después dice que creó el Shabbat. Entonces cuando nosotros leemos Génesis decimos qué raro, porque comienza diciendo: y descansó el Eterno de toda su creación, de toda labor que había hecho. Entonces decimos terminó. No, hizo algo más. Bueno, ¿qué fue eso tan importante que hizo? Bueno, fue el Shabbat, el día de reposo, el Shabbat. Él hizo el Shabbat, pero no lo hizo para... no hizo el Shabbat para hacer algo más, ¿sí? Lo hizo el Shabbat para que nosotros entremos en él, no para que el Shabbat nos guarde, no para que nosotros guardemos el Shabbat, sino para que el Shabbat nos guarde a nosotros. Hizo algo, hizo un día. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en ese día, entremos como dice Rab Shaul, mal llamado el apóstol Pablo. En Hebreos 4 dice: porque todavía falta que algunos entren en su reposo, para que algunos entren en el Shabbat. Es importante. Dice el verso 12 del capítulo 31 de Éxodo, de Shemot, de nombres en adelante. Verso 12 en adelante dice: y Yahweh le dijo a Moshe: háblale al pueblo israelita y dile: sin embargo, ustedes deben observar mit Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Fíjense en que dentro de la construcción del templo, dentro de la construcción de las ropas sagradas del Cohen Agadol, dentro de la construcción del arca, él también pone allí y habla acerca del diseño de la creación que fue el Shabbat. O sea que dentro del diseño del templo, dentro del diseño de las ropas del Cohen Agadol, dentro del diseño del arca del pacto, en el mismo capítulo de la Torá, el Eterno nos deja saber también la creación del Shabbat. Y es importante porque va todo de la mano en este día especial. Dice en el verso 14: observarán el Shabbat porque es sagrado para ustedes, ¿sí? Es Kadoshim. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero en el 7º día habrá un descanso sabático de completo reposo, apartado para Elohim, para Yahweh. Dice: a cualquiera que haga trabajo en el día de reposo se le dará muerte. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza. Vieron que no tiene un principio y un fin, dice a través de los siglos.
por todas sus generaciones. Perpetua, dice, será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moshe las 2 tablas de alianza, tablas de piedra escritas con dedo de Elohim. No quiere decir con esto que hayan sido los únicos mandamientos. Estas tablas fueron simplemente un mostrario, una señal de que, miren, estuve hablando con el Eterno y acá está la prueba. Con su dedo me remarcó esto. Ahora, quiero volver un poco para atrás. ¿Por qué? En el tema del Shabbat. Hay muchos cristianos evangélicos y hay muchos que están saliendo del cristianismo, ¿sí? Por así decirlo, o del catolicismo o del evangelismo ortodoxo, están volviendo las raíces hebreas y no entienden mucho esto del Shabbat. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el Eterno remarca la importancia de guardar el Shabbat acá? ¿Y por qué el rabino Shaul, mal llamado el apóstol Pablo, en Hebreos 4, en todo el capítulo 4 de Hebreos, habla acerca de guardar el Shabbat? Bueno, porque el Señor en Hebreos 4 les enseña y les explica, después Él les habla y les dice, yo soy el Señor del Shabbat. Hay muchos evangélicos cristianos que dicen, por ejemplo, pero Él dijo que es nuestro Shabbat, Él es el Shabbat. No, Él no dijo que es el Shabbat. El Mashiach nunca dijo que era el Shabbat. Él dijo, no piensen que yo he venido a abolir la ley y los profetas, sino a que se cumplan. Él no dijo, yo soy el Shabbat. Él dijo, yo soy el Señor de el Shabbat. Él no es el mundo, Él es el Señor de el mundo. Hay una diferencia, ¿verdad? Y tenemos que ser sabios en esto y tener mucho cuidado cuando leemos este tipo de cosas. Él dijo que era el Señor, el Adón del Shabbat, no el Shabbat en sí. Ahora vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que dice Hebreos 4. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a buscarlo por aquí. A ver qué dice el apóstol Pablo acerca de el Shabbat. ¿Por qué es tan importante este día que nosotros guardamos y que nosotros le dedicamos tiempo? Dice el apóstol Pablo acá en Hebreos 4, el reposo del creyente es el título que se le da al Brit Hadashah, que es un pacto renovado, no es una teoría de reemplazo como muchos han tratado de enseñar, que el Nuevo Testamento reemplazó al Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, y el Eterno en esto no se contradice. La palabra del Eterno es una sola, ¿sí? Él dijo, no piensen que yo he venido a abolir la Torá y los profetas, sino a que se cumplan. ¿Por qué? Por esto mismo. Bien, dice Hebreos capítulo 4, en todo Ibrit, ¿sí? Hebreos, ¿por qué? Porque el libro se llama Hebreos. Bueno, la palabra te lo dice. Le estaba hablando a un pueblo hebreo, ¿sí? Y le estaba hablando a los Gálatas, incluso a un pueblo que no practicaba o que recién se estaban instruyendo en la halajá judía y en los preceptos del judaísmo. Entonces les estaba enseñando a guardar la Mishnah, a guardar la halajá, los mandamientos y las costumbres, como Ruth cuando se toma del manto de Noemí, le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en otras palabras, tu cultura será mi cultura,
etcétera, etcétera. Sin más preámbulo, vamos a ver qué dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, ¿sí? de Hebreos. Dice, así que, capítulo 4 de Hebreos, dice, así que temamos, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. ¿En qué reposo? Bueno, seguimos hablando del Shabbat. Hebreos capítulo 4. No vaya a ser que a alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Verso 2. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje, porque no se identificaron por emuná, por fe, con los que lo obedecieron. ¿De obedecer qué? ¿Qué precepto? ¿De qué obediencia está hablando acá? Bien, está hablando de la obediencia que leíamos recién en Éxodo, capítulo 31, del versículo 1 al 13, ¿sí? Está hablando de ese tipo de obediencia. Está hablando de la obediencia acá donde dice en el versículo 31 de Éxodo, verso 12 en adelante, dice, y Yahweh dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y diles, sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbat. Poniendo orden en el templo, del verso 31 en adelante, dice que lo mandó a Betzalel a poner orden en el templo, a hacer no solamente las ropas sacerdotales, sino el arca del pacto y el templo. Estaba poniendo orden. Eso es nombres, ¿sí? Shemot, nombres, Éxodo. Seguimos en el versículo 4 de Hebreos, verso 3, del capítulo 4 de Hebreos. Estoy en el Nuevo Testamento, como dicen muchos, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah. Pero los que hemos creído, no sé cuántos de ustedes han creído, yo he creído, los que hemos creído, dice, sí entramos en el reposo, según ha dicho, como juré en mi ira, dice, y acá está nombrando un pasaje de la Torá, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Sí, acá está hablando del día de reposo, cuando cesó de toda su obra y creó el día de reposo. Verso 4, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Elohim, reposó Dios, en el séptimo día de toda su obra. Verso 5, y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Es fuerte esto, las afirmaciones del rabino Pablo, ¿sí? Del apóstol Pablo, de Rab Shaul, que está haciendo en Hebreos capítulo 4. Está haciendo mucho énfasis en lo que dice en Éxodo capítulo 31, ¿sí? Versículo del 1, del 1 al 18. Es importante que nosotros guardemos este precepto, que no es un capricho, no es una religión, es un mandamiento más. De hecho, es el cuarto de los 10 mandamientos y es el único que comienza diciendo no te olvides de guardar el día de reposo, y es el que han olvidado. Si nosotros, de los 10, a los evangélicos que están escuchando, les digo, si de los 10 mandamientos nosotros cumplimos 9, bueno, pero hay uno que me cuesta, ¿cuál es? Y soy un asesino empedernido, mato mucha gente, dice no matarás, pero a mí me gusta matar. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o te perdés? Bueno, si nosotros hablamos de que cumplo 9 de los 10, ¿y cuál es el que no cumplís? Y soy adúltero, no adulterarás, no cometerás adulterio. Bueno, pero a mí me gusta adulterar. Bueno, te vas a perder, no te vas a ir al cielo, porque no te vas a ganar un lugar en la Nueva Jerusalén, porque no estás cumpliendo con los mandamientos de Dios. Entonces, guardar el Shabbat está en los 10 mandamientos, es uno de los 10 mandamientos, ¿sí? No te olvides
de guardar el día de reposo. Guarda tu pie del día de reposo para no profanarlo. Y no es un domingo en la iglesia, no es decir Dios es mi Shabbat, porque Él no dijo yo soy el Shabbat, Él dijo yo soy el Adón, el Señor del Shabbat, como es Señor de tu vida, como es Señor del mundo, como es Señor del universo, ¿sí? Pero Él no es el mundo, Él no es el universo, Él es el creador de todas esas cosas y tiene estos atributos, ¿sí? Él es ¿Señor de qué? Señor del Shabbat, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que Él sea el Shabbat. Por eso hay que guardarlo. Dice el verso 5. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Es una pregunta que a mí me gustaría hacerle a muchos hoy en este día. Verso 6 en adelante dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia. Presta atención, a causa de la desobediencia, dice acá el verso 6 del capítulo 4 de Hebreos. La desobediencia, dice la palabra de Dios, es como la rebeldía. La rebeldía es como el pecado de hechicería. Para que tengas una idea de la gravedad de no guardar el Shabbat, el día de reposo. Si te dicen que estás judaizando por guardar el Shabbat, bienvenido seas. Estás siguiendo a un judío que se llama Yahshua, que lo transliteraron o le cambiaron el nombre o lo, qué sé yo, maltradujeron a Jesús. Es un judío que el Padre, él vino a hacer la voluntad del Padre, y él dijo yo soy el Adón del Shabbat, él creó el día de Shabbat para que tú entres en él y para que en este día tengas una reunión con él, te juntes con él y tengas un espacio con él, un tiempo a solas con él, para adorarlo, para leer su palabra, para estar con él. Verso 7 del capítulo 4 de Hebreos dice así, él ha determinado otra vez un cierto día, diciendo, por medio de David, ¿sí? Después de mucho tiempo, lo que se ha, dice, quitado ya. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Verso 8, porque si Yahoshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Así que no vamos a hablar del domingo, no vamos a hablar del lunes, no vamos a hablar del martes, no vamos a decir, como dicen mucho, el Shabbat es el día que a mí se me da la gana. No. Verso 9. Por tanto, queda todavía el reposo de Shabbat para el pueblo de Elohim. Verso 10. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Elohim de las suyas. Verso 11. Así que procuremos con diligencia, presta atención, con diligencia, entrar en el reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Verso 12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Dice verso 13, no existe criatura que escape a su mirada, todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Verso 14, así que teniendo un gran sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que ha atravesado el cielo, a Yahshua, ¿sí? El Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza, ¿sí?, al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. ¡Wow! ¿Qué carta nos deja el rabino Pablo, mal llamado Pablo, el rabino Shaul,
el apóstol Pablo acá en Hebreos capítulo 4. Todo el capítulo 4 nos está diciendo referente a lo que dice Éxodo 31:13. Háblale al pueblo israelita y dile: sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbat. Al pueblo le está hablando, a ti te está hablando. Empieza diciendo ahí en Éxodo, como les decía hoy, y les enseñaba. Éxodo significa Shemot en hebreo, significa nombres, ¿sí? Significa y habló. ¿Y qué fue lo que habló? Bueno, habló de poner orden, ¿sí? Habló a Betzalel con 13 años de edad y lo eligió y le dio espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento para trabajar el oro, la plata, el bronce, para hacer el éfod del sumo sacerdote, las ropas sacerdotales, el arca del pacto, el Beit Hamikdash, el templo, las medidas del templo, para poder hacer todo lo concerniente a lo que se ve. Esto es lo que se ve, ¿sí? El Eterno acá está haciendo algo, exteriorizando la fe de la persona, ¿sí? Nosotros exteriorizamos la fe, hacemos algo visible de algo que es invisible, algo que se vea de algo que no se ve. El arca del pacto representaba la presencia del Eterno donde quiera que vaya, y el éfod también tenía su significado, las ropas sacerdotales, el arca, como decíamos hoy, les enseñaba, de madera y de oro, representando lo terrenal con lo eterno. Todo tiene un significado, todo tiene un orden. Y Betzalel tenía 13 años, así que no hay excusas para que guardes el Shabbat, no hay excusas para que pongas un orden en tu vida, no hay excusa para que, no importa la edad que tengas, el Señor te usa. Puso otros al lado de él. En el verso 6 del capítulo 31 de Éxodo dice: además le ha asignado a Oholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le ha dotado también de destreza a todos los diestros. Le había puesto otras personas al lado para que le ayuden, pero lo escogió a Betzalel, como te escogió a ti. Si él tiene algo contigo que no lo va a tener con nadie y no lo va a hacer con otra persona, lo va a hacer contigo. Así que prepárate, porque lo que el Eterno va a hacer contigo no lo va a hacer con nadie. Podrá ponerte gente al lado para que te ayude, como lo hizo con Moshe y le puso a Aarón para que le sea por profeta, porque Moisés no hablaba bien el hebreo. Moisés no hablaba bien el hebreo, era tardo de habla en hebreo, entonces le puso a Aarón, ¿sí?, para que le traduzca y para que hable con el pueblo. Perdón. Entonces, quizás tú digas: bueno, pero yo no sé muy bien esto cómo es, yo no sé muy bien el orden que tiene que ser, yo no sé muy bien. Bueno, no importa, el Eterno te escogió, el Eterno va a poner orden, el Eterno te va a dar directrices, el Eterno te va a dar discernimiento para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Es importante el Shabbat, la importancia de guardar el Shabbat. Estaba en el diseño del mundo y del templo el Shabbat. Estaba en el diseño de la creación y también estaba en el diseño del templo. Ahí en Éxodo capítulo 31, cuando Dios empieza a diseñar el templo y las ropas del Cohen Agadol, también pone allí como ejemplo el día de reposo, el Shabbat. Y todo Hebreos capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña a guardar el Shabbat, a no profanar el día de reposo y a consagrarlo para no ser rebelde como la casa rebelde, porque la rebeldía es como el pecado de hechicería. Así que te insto a que guardes este día, no como un día más, no como un culto más, una reunión más. Sí, yo los sábados voy a la iglesia, yo los sábados me congrego, yo los sábados... Shabbat no significa sábado, Shabbat significa reposo. Recuerda, coincide porque parece, pero no es lo mismo.
El Shabbat es un día especial. Es como que tú te juntas con tus hijos, tienen toda la semana para trabajar, estudiar, ir y venir, pero el Shabbat es un día que Él escogió de toda la creación y dice, bueno, hoy les voy a dar su mesada, hoy me voy a reunir con ustedes, quiero saber cómo les está yendo, quiero que me cuenten, quiero hablar con ustedes, quiero reunirme en la mesa con ustedes y hablar acerca de sus vidas y que me cuenten y estar en intimidad con ustedes. Esto es el Shabbat. El Shabbat es reunirnos en un día de la semana, en un día especial con el Eterno, en una reunión que tenemos con Él, en una ejad, en una unidad, en diferentes partes del mundo, donde quiera que sea que te encuentres, el pueblo de Dios se reúne. Desde el viernes por la noche comienza hasta el sábado a la caída del sol, 15 minutos antes, donde finalizamos y entregamos el día de reposo. Dicen los tzadikim que el Señor, el Eterno, hizo la creación, creó el mundo, todo tenía una pareja, pero el Shabbat estaba solo. Entonces le dijo, ¿y cuál es mi pareja? Todos tienen pareja menos yo, y el Eterno le dijo, tu pareja será mi pueblo. Nosotros tenemos una alianza con el Eterno, y la alianza que tenemos con el Eterno es el Shabbat. Si ustedes se fijan allí en Éxodo, como leíamos hoy 31, dice, Yahweh le habló a Moshe, mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he dotado de un espíritu divino. Pero fíjense en que el verso 2 del capítulo 31 comienza diciendo, mira, mira, yo he elegido, mira. Y justamente Éxodo significa eso, ¿sí? Y habló, Shemot, ¿sí? Mira, observa, ¿sí? Observa atentamente, mira, que sea algo para que lo observes y lo cumplas, ¿sí? Que sea como los tzitzit, como una señal para que cuando los mires te acuerdes de los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra y cumplirlos. Así que bueno, en este Shabbat te bendigo, llevaré Jeja Adonai, Balabeleja Bikuneja, Vayayer Adonai, Vayayer y Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te agracie, y que Yahweh ponga sobre ti Shalom. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, que puedas estar mirando este video, que te haya sido de bendición, que hayas ampliado un poco más tu conocimiento, que hayas entendido cómo la Torá y el Brit Hadashah, tanto el mal llamado Antiguo Testamento con el mal llamado Nuevo Testamento, son una sola palabra y se dan la mano, que el apóstol Pablo, mal llamado apóstol Pablo, el rabino Shaul, en Hebreos 4, en todo el capítulo 4, le habla a un pueblo que se está insertando en las raíces hebreas y les está instando y les está enseñando a guardar el Shabbat. Les está enseñando a no quitar su pie del día de reposo. Que puedas cumplir con esta misbah, con este mandamiento, porque te va a ser de bendición. Tú no guardas el Shabbat te guarda a ti. Tú lo que haces es entrar en el Shabbat, ¿sí? Así que bueno, te bendecimos desde aquí, desde La Paz Canelones, y te mandamos muchas bendiciones. Shabbat Shalom.